Martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contesta: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Bueno, antes de comenzar comentando el Evangelio de hoy, quiero aclarar algo que dije el domingo y que merece mayor explicación de mi parte, porque si no daría la impresión de contradecir lo que anteriormente había venido diciendo sobre el tema del posible sacrilegio con el tema de la comunión en la mano. Ahora bien, había advertido de tener mucho cuidado en este último domingo con negar con los gestos la adoración debida al Señor en la Eucaristía, y en especial el momento de comulgar. Y textualmente agregué, así fue lo que dije, lo estuve viendo para ver qué había dicho, ¿no? Tomar en la mano el cuerpo de Cristo a Dios es lo contrario de un gesto de adoración, no hay duda, de eso no hay ningún gesto de adoración, es un gesto vulgar. Démonos cuenta, decía, que constituye una profanación tomar lo más sagrado en modo profano, donde con el gesto vulgar de agarrar con la mano negamos al más sagrado de los misterios. Pero, y aquí va lo que quiero aclarar, dije, también constituye un sacrilegio porque la mano consagrada es la única que puede tocar la sagrada forma. Bueno, el contexto era el de negar con el gesto la adoración. O sea, quise decir que quien se empeña en recibir en la mano, cuando puede y debe hacerlo del modo correcto, es decir, al menos en la boca, y lo mejor es de rodillas en la boca, quien se niega a hacerlo y que exige en la mano, entra en el ámbito del sacrilegio. A ver. La comunión en la mano no es un sacrilegio en sí mismo si la Iglesia lo permite, pero entra ya en lo sacrílego cuando se lo exige, cuando se impone la comunión en la mano, y particularmente cuando lo exige quien la recibe. ¿Por qué lo digo? Porque hay que recordar que la comunión en la mano, porque de ahí parte todo, fue una concesión, fue un indulto, es decir, una tolerancia dada a regañadientes a un abuso. Y esto está bien, pero bien documentado, que ya se venía cometiendo, que era el de comulgar en la mano. Sobre un hecho consumado se legisló, digamos, y se dijo, bueno, como excepción para tolerar ese abuso que en realidad fue lo que hizo a regañadientes Pablo VI. Así comenzó todo. Entonces, injustificable es cómo se extendió a lugares donde no había ningún antecedente de ese abuso, y se pasó de la forma católica a la calvinista de comulgar en la mano. Esta es la realidad.
La forma católica es la que mejor manifiesta el misterio de la presencia divina en la Eucaristía, porque es en la boca y de rodillas. La forma de comulgar, es decir, en la boca es hacerse un niño, es hacerse pequeño para entrar al reino de los cielos, y de rodillas es porque es el gesto de adoración. La forma, por ejemplo, de comulgar de las iglesias ortodoxas también refleja el misterio, porque en primer lugar hay que decir que para acceder a la comunión en la iglesia ortodoxa hay que estar recién confesado. Si no, no se puede. Es decir, está muy restringida la Eucaristía, de tan sagrada que es, y porque además lo hacen en la boca. En el calvinismo, como en todo el mundo protestante, no hay presencia real, por la sencilla razón que no hay Eucaristía. Y lo que reciben es pan, no es al Señor. Por eso el gesto, sí, en la mano está bien, refleja lo que no es. No es Dios. Pero no nosotros. Y sacrilegio, además, la palabra sacrilegio, la etimología viene de sacrum, que es sacro, y legere. Legere es arrebatar, es decir, que es arrebatar lo sagrado, es una violación de lo que es sagrado. En el caso de quien no está consagrado para tomar cosas sagradas y lo hace, comete sacrilegio. ¿Por qué? Porque usurpa, por así decirlo, un ministerio sagrado que no le corresponde. Ahí está la clave. Y para terminar con el tema, si a una persona, por ejemplo, se le obliga a comulgar con la mano, o la iglesia lo permite, de todos modos recordemos de dónde viene todo, la injustificada extensión de una tolerancia a abusos en el trato de la Sagrada Eucaristía. Y por lo tanto es urgente regresar al modo católico de comulgar. Pero digo que si la obligan, la persona no comete en sí un sacrilegio. Pero si cuando debiendo y pudiendo comulgar católicamente en la boca exige esa persona que se la dé en la mano, ahí sí está usurpando el ministerio sagrado. Está queriendo tocar con sus manos lo que no puede, que es lo más sagrado, la Eucaristía. Sus manos no están consagradas. Y para hacer un ejemplo evidente, pongamos que un sacerdote está en el altar, acaba de consagrar, con las especies consagradas, el pan y el vino, viene un seglar y toma con la mano el pan consagrado. Toma la hostia magna, por ejemplo, la grande. ¿Qué está haciendo? Está haciendo, aunque no lo haga con violencia, lo hace así, y la toma con la mano. Está cometiendo a ojos vistas un sacrilegio. Y si el ministro ordenado, el sacerdote, se lo permite, él también está participando del sacrilegio. Tan sencillo como eso. Bueno, dicho esto, veamos qué nos dice la palabra de hoy. San Juan precisa muy bien la escena porque nos dice que la piscina de los 7 soportales o pórticos se llama Betesda, está al lado de la puerta de las ovejas, que en este texto no lo dice, se llamaba por eso también probática la piscina, porque ovejas en griego es probata. Por esa puerta entraba el ganado destinado al sacrificio en el templo y estaba en la parte noreste de la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. El día es un sábado, día de reposo, de precepto para los judíos. Un pobre hombre, tullido, desde hace 38 años está ahí, al borde de la piscina. El Señor entabla diálogo para oír de aquella persona lo que él ya sabía. Con la pregunta estimula la respuesta y pone al descubierto el deseo, ese deseo constantemente frustrado. ¿Por qué? Porque si bien quiere ser sanado, ha perdido toda esperanza. Aunque siga yendo, haciéndose traer a la piscina, porque por lo que parece cuando se agita el agua, el primero que se mete es quien recibe la gracia de la sanación y él no puede. Por lo menos así lo creen. Bueno, hay un versículo en este texto que falta, y falta porque la mayoría de los exégetas ponen en duda su autenticidad. Era uno que a propósito de agitarse el agua decía, porque un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de su mal cualquiera que éste fuese. Sin embargo, es de sospechar que algo extraordinario pasaba, porque ahí está en el texto, se ve que algo pasaba, él no podía acceder. De todos modos, el Señor obra el milagro y le ordena tomar la camilla e irse.
Y otra vez Jesús parece desafiar la dureza de corazón de los judíos observantes. Pero no observantes de la ley, sino de los tantos preceptos rabínicos, de la larga casuística en torno a qué estaba permitido hacer o hasta dónde se podía hacer para no violar el reposo sabatino. Caminar, por ejemplo, una cierta distancia se podía, pero acarrear algo, por ejemplo, una camilla, no se podía. Bueno, estos, creyéndose justos, se enojan contra el paralítico, o agraciado, ya no había sido paralítico, y montan en ira contra el Señor, mientras que el Hijo de Dios se ocupa de hacer el bien y de enseñar lo más importante: no ofender a Dios y al otro, no pecar. Por eso es significativa la advertencia que le hace al hombre que había agraciado con la salud, cuando ya en el templo le dice: no peques más. Dice: ahora estás sano, bueno, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se podría llegar a sospechar, por analogía con lo que le dice a la mujer adúltera, que al decirle no peques más, no sea que te ocurra algo peor, ese hombre fuese un pecador más allá del común de los otros pecadores. No sé, quizás no, bueno. De cualquier modo, siempre el pecado, el mal moral, será peor que el mal físico. Y lo peor que nos puede ocurrir es perder la gracia de Dios. Desciende el telón de la perícopa de este pasaje evangélico, apagándose las luces, porque los judíos, dice, perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. En nosotros resuenan las palabras del Señor: echa a andar y no peques más. Y hoy vamos a tocar otro caso de conversión. Martin Barrack escribe sobre su conversión, dice que nací en una familia judía. Cristo y los católicos eran las cosas más lejanas de mi mente. Nació en el barrio en Brooklyn, no, en el Bronx nació, y rodeado de cuatro sinagogas. En la escuela él cuenta que eran 2.000 alumnos, todos judíos, y 6 católicos. Dice: conocí a Irene, una católica fervorosa, y me casé con ella. Durante los siguientes 20 años ella vivió como católica y yo como judío. Yo la llevaba a misa los domingos cuando hacía mal tiempo y ella me preparaba cariñosamente comidas judías en las fiestas. Un día, cuando yo tenía 43 años, caminaba hacia un centro comercial, cuando sentí una paz muy grande según me acercaba a la iglesia católica cercana, y una voz interior me decía: yo te amo, siempre te he amado, ven a casa. Cuando pasé la iglesia, el sentido de paz disminuyó. Lo atribuí todo eso a mi imaginación y no le di importancia, pues desapareció al llegar al centro comercial. Pero lo mismo sucedió al regresar. Según me acercaba a la iglesia, tenía el mismo sentimiento de paz. Una semana más tarde hice el mismo recorrido. Ya había olvidado lo ocurrido, me sucedió lo mismo. Y vino a mí la misma voz interior. Entonces empecé a pensar que Dios me estaba llamando para algo. Una noche Irene y yo vimos un documental sobre la Sábana Santa de Turín. Estudié el asunto y me convencí de que allí, en la Sábana Santa, había estado el cuerpo de Jesús y que su imagen se había grabado en un momento a la resurrección, según decían también algunos científicos. Entonces empecé a pensar: si Jesús resucitó, Jesús es Dios. Y así empecé a pensar seriamente en hacerme cristiano. Leí el catecismo de la iglesia con todas las enseñanzas de la fe católica y comencé a asistir a clases para la formación cristiana de adultos. Así comprendí que el catolicismo completa el judaísmo y que hacerse católico era llegar a casa. La vigilia de Pascua de 1989 fue el día más grande de mi vida. Recibí los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y comunión. A mi familia judía les decía que aceptaba a Jesús como el Mesías prometido y aceptaba toda la herencia judía. Así como en la sinagoga hay un tabernáculo con la palabra de Dios escrita, así en la Iglesia Católica hay un tabernáculo con la palabra de Dios hecha carne, Jesús Eucaristía. He estado mirando por los libros, uno de ellos es Calvary Road,
One Man's Journey from Judaism to Calvary. El camino al Calvario es el viaje de un hombre desde el judaísmo al Calvario. Y dice, lo que estaba ahí anotado, dice: un viaje asombroso. Marty Barrack ha vivido uno de los recorridos de conversión más fascinantes jamás contados. A medida que se lee su historia, se vuelve muy evidente cómo la mano de Dios se movió en la vida de Marty desde que era un niño pequeño hasta el día en que se encontró abrazando el verdadero cristianismo y más allá. ¿Es la conversión de Marty una pequeña parte de lo que Jesús dijo que sucedería al acercarnos al fin de los tiempos? Podría ser, porque innumerables judíos le deben su ingreso al cristianismo. Así como San Pablo fue llamado por Dios a dejar el ministerio en manos de los judíos para ser un apóstol de los gentiles, llevó a Marty a ser su apóstol moderno de regreso a los judíos. En consecuencia, Marty fundó y opera el apostolado del segundo Éxodo para llegar a innumerables almas judías. Es también el título de un libro suyo, Second Exodus. Es un libro para judíos interesados en conocer la fe católica y para católicos saber acerca de la herencia judía. Dios nunca vendría a su pueblo a través de dos religiones, dice, separadas. Solo hay una revelación continua, llamada judía, cuando era la religión del pueblo judío, y católica, cuando se abrió a todo el mundo. Dios cambió los nombres de Abraham a Abraham, Sarai a Sara, Jacob a Israel y Simón a Pedro, cuando su relación con él cambió. Como prometió, cambió el nombre de su comunidad de fe de judía a católica, cuando la abrió a todo el mundo. Jesús vino a dar pleno cumplimiento de la antigua alianza, que sigue siendo una parte permanente de la historia de la salvación. San Agustín comenzó sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que nos repose en ti. El segundo Éxodo busca ayudar a todo Israel a descubrir el Mashiach de Dios. Está dirigido a los católicos que deseen saber más sobre los orígenes judíos de la Iglesia, a los católicos que algún día puedan encontrarse con un judío que pregunte, y a los judíos que quieran saber más sobre la Iglesia católica, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y dice luego, en 1942, la fe católica era robusta. Bing Crosby, cantante popular, podía grabar una canción navideña reverente como Adeste Fideles en latín e inglés y vender millones de copias a los católicos que asistían a una misa en latín y escuchaban himnos latinos como el Ave María todos los domingos por la mañana. Incluso la judía Barbara Streisand podía cantar el Ave María en latín, y también Celtic Woman, y muchos más. Siempre he pensado en ella como una canción de mujeres, pero escuchar cantar a Luciano Pavarotti me hace pensar: ¿y ahora qué opinas? Sin una fe heroica, los católicos pronto no podrán resistir y sobrevivir, y mucho menos crecer en la fe y transmitirla intacta y fielmente, total e íntegra a sus propios hijos. Lo digo de nuevo y seriamente: nuestra fe y todas nuestras virtudes cultivadas que se derivan deben volverse y ser verdaderamente heroicas. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne lo verá. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si un judío inquisitivo se acerca a un católico y le pregunta sobre la Iglesia, y el católico sabe cómo explicarlo, cómo la sinagoga transformada por el Mashiach de Dios, ambos pueden participar en la gloria venidera. Bueno, hay más, es muy interesante. También aparece una amiga de él, que es la madre Miriam, que también es judía benedictina ahora, que fundó la madre Miriam del Cordero de Dios, se llama, Madre Superior de las Hijas de María, Madre de la Esperanza de Israel, antes conocida como Rosalind Moss. Bueno, hay mucho. Alabado sea Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.